Sean ustedes muy bienvenidos a la explicación del tema de crisis hipertensiva de medicina interna de Harris. Vamos a decir que la crisis hipertensiva se va a definir como una elevación aguda de la presión arterial capaz de llegar a producir hasta alteraciones estructurales y funcionales en diferentes órganos. En cuya fisiopatología podremos decir que incremento de la resistencia vascular sistémica y también lo que es el descenso de los niveles de sustancias vasodilatadoras y el aumento de la natriuresis y en este caso la producción de necrosis de fibrinoide arteriolar. No, mucho más antes de eso va a ser que va a haber una alteración en el estado de la hipovolemia que va a llevar a más vasoconstricción y elevación de las cifras tensionales. Va a haber la producción de necrosis fibrinoide arteriolar y por ende la lesión endotelial en el depósito de fibrina y plaquetas, cuya pérdida de la función va a ser autorreguladora, y isquemia de vasoconstricción y daño endotelial. La afectación va a ser en tres áreas, tanto en el sistema nervioso central, es el cerebro, ¿no?, la médula espinal, en el aparato cardiovascular y en el riñón. La clasificación va a ser en dos, las urgencias y emergencias. En una urgencia hipertensiva, la elevación brusca de la presión arterial sin que exista disfunción de los órganos diana. Y en una emergencia hipertensiva va a haber una elevación brusca de la presión arterial que va a producir en todo caso alteración de los órganos diana del proceso hipertensivo, en este caso en el cerebro, riñón, retina, corazón y vasos sanguíneos, cuya integridad puede ser dañada de manera irreversible. La definición en una emergencia hipertensiva va a ser cuando va a ir a lesionar, ¿no?, de manera aguda órganos blancos. En este caso, una tensión arterial diastólica arriba de 120 y una sistólica arriba de 180. Ya nos tenemos que, de manera más que todo, alertar, ¿no?, y saber reconocer tanto en la diastólica como la sistólica. Cuando va a ser una emergencia, claramente, cuando va a haber una lesión, ¿no?, en este caso, sí o sí tenemos que ver la tensión arterial sistólica, ¿no?, si esta está modificada. Y en la urgencia hipertensiva, tanto en la arterial diastólica va a ser mayor a 120 o igual, no va a haber daños en el órgano blanco, y la tensión arterial diastólica o sistólica se va a mantener en este caso. Entonces siempre hay que ver la diferencia de estos dos. Diferencia entre una urgencia y una emergencia hipertensiva. En las urgencias hipertensivas, la presión arterial elevada es sin lesión de órgano diana, es decir, no va a lesionar ninguno de los órganos. No pone en peligro la vida del paciente y se trata a lo largo de varias horas o días, y se trata generalmente con fármacos por vía oral. Las emergencias hipertensivas son presiones arteriales elevadas en presencia de lesión de órgano diana. Habitualmente estas emergencias que ponen en peligro la vida del paciente requieren reducción inmediata de la presión arterial, es decir, hasta en una hora. Se trata de con fármacos por vía intravenosa. Una emergencia hipertensiva, este término se empleará cuando la subida de la presión arterial determine síntomas de disfunción aguda de los siguientes órganos diana. Por ejemplo, en el cerebro puede causar, cuando hay una encefalopatía hipertensiva, una hemorragia isquémica. Y en el corazón, cuando hay una claudicación ventricular izquierda o angina hipertensiva. Y en el riñón, cuando hay una insuficiencia renal progresiva. Cuyas manifestaciones clínicas a nivel neurológico va a ser la cefalea, alteración de los estados de conciencia, fondo de ojo alterado, exudados, hemorragia y papiledema. A nivel de los cardiovascular va a haber angina, disnea, ortopnea y tos. A nivel renal va a haber oliguria, anuria. Y en el embarazo va a haber preeclampsia y eclampsia. Cuya evaluación va a ser primero siempre a nivel del examen físico. Tenemos que hacer el fondo de ojo a nivel cardiovascular, neurológico y también laboratorial.
En las imágenes, por ejemplo, de un radio X de tórax, vamos a descartar el edema de pulmón. Va a haber un ensanchamiento del mediastino, como que pueden ver, ensanchamiento del mediastino, que puede ser un aneurisma óptico. Y en una tomografía axial computarizada de cerebro hay que descartar si hay edema cerebral. Puede ser tanto hemorrágico o infarto. Hay que precisar cuál ha sido la etiología en este caso. Por ejemplo, puede ser una hipertensión arterial primaria maltratada. Puede haber enfermedades renales, puede haber enfermedades hipertensivas gravídicas, es decir, en una mujer, ¿no? Puede ser una eclampsia, preeclampsia, un síndrome de exceso de catecolaminas circulantes, puede ser trauma y tumores cerebrales, o una supresión brusca del tratamiento. Puede haber un síndrome de rebote con clonidina, alfa-metildopa y beta bloqueadores. Las crisis hipertensivas, por ejemplo, un ansiolítico puede estar indicado en la mayoría de las crisis hipertensivas. El objetivo no debe ser una normalización total de la tensión arterial, sino alcanzar unas cifras no menores de 160-100, pero controles posteriores en su zona llegar a menores de 140-90. La reducción de la presión arterial de forma brusca puede provocar una isquemia en el órgano diana. En ningún caso la presión arterial deberá descender por debajo de las cifras habituales del paciente. Los fármacos antihipertensivos se utilizarán inicialmente de manera aislada y a dosis mínima recomendada. Posteriormente, si no tiene respuesta, se aumentará la dosis progresivamente y se asocian otros hipotensores, en este caso, hasta el control de las cifras tensionales. Antes de iniciar el tratamiento, se descartará cualquier enfermedad asociada o no a la hipertensión que contraindique administrar un determinado fármaco. ¿Cuáles van a ser los objetivos terapéuticos? En una urgencia, vamos a reducir la presión arterial de forma gradual, 25% en un periodo de 24 a 48 horas y conseguir una presión arterial diastólica en torno a 100-105, ¿no? De presión arterial diastólica en torno a 110, ya sea en un plazo de 30 a 60 minutos. Tres niveles, que son el 1, el 2, el 3, ¿no? En este caso, en el primer nivel, estamos con administración de captopril o un nifedipino vía sublingual. Si contraindicados a administrar fármacos de segundo nivel. Es decir, en un segundo nivel vamos a aplicar lo que es la furosemida vía intravenosa. Y en un tercer nivel vamos a administrar el abetalol vía intravenosa. Entonces, captopril o nifedipino en urgencias hipertensivas. El captopril vamos a dar una dosis vía sublingual oral en diagnóstico y medir la tensión arterial en 30 minutos. La tensión arterial elevada, dar otra pastilla de 25 miligramos por la misma vía. Si en 30 minutos no responde, vamos a pasar a un segundo nivel. Vamos a ingresar en observaciones, administrar furosemida endovenoso. El captopril está contraindicado en las hiperpotasemias o insuficiencia renal. El nifedipino es una dosis única vía sublingual, más rápido y en 30 minutos. Vamos a repetir la toma de presión arterial. Y si la presión arterial es alta con tratamiento de base. Actualmente es un uso discutido porque hay una irregular absorción y efectos. Segundo, la vasodilatación cerebral y efectos cronotropos positivo e inotropo negativo sobre el corazón. Va a estar contraindicado en hipertensión intracraneal, ojo en cardiopatía isquémica, tratamiento con nitritos o beta bloqueantes. Puede producir insuficiencia miocárdica aguda, aunque muy útil si seleccionamos pacientes adecuados. En el segundo escalón está la furosemida. La dosis a administrar son de 20 miligramos vía intravenosa. Repetir si precisa a los 30 minutos. Está contraindicado para personas cardiópatas, isquémicas o aneurismas de aorta. En el tercer escalón tenemos el urapidil o el Egadil en ampollas de 100 ml con 50 miligramos.
cuya dosis inicial va a ser de 25 miligramos, o sea, media ampolla vía intravenosa en 20 segundos. Repetir misma dosis a los 5 minutos si no hay respuesta. Si después de los 15 minutos de la segunda dosis no se controla la presión arterial, vamos a administrar 50 miligramos, una ampolla vía endovenosa en 20 segundos, cuya perfusión va a ser en sí 5 ampollas de 250 miligramos en 500 ml en un suero glucosado al 5%, al ritmo de 7 gotas por minuto, a 0,17 miligramos por minuto, es decir, hasta 21 gotas por minuto, 63 ml por hora. Está indicado en el tratamiento de encefalopatía hipertensiva y de hemorragia intracraneal por hipertensión arterial. Las contraindicaciones en una insuficiencia hepática grave. El abetalol, de la misma manera, vamos a aplicar en bolo lento endovenoso 20 miligramos cada 5 minutos hasta controlar las cifras y hasta 100 miligramos una ampolla, ¿no? La infusión tiene que ser 2 ampollas, en sí van a dar 200 miligramos, en un suero glucosado al 5%. Dosis inicial puede ser de 0,5 a 2 miligramos por minuto al ritmo. Después ya con cifras estables vía oral a dosis inicial de 100 miligramos cada 12 horas. Se va a utilizar en encefalopatías hipertensivas y en aneurisma disecante de aorta. Va a estar contraindicado en insuficiencias cardíacas con fallo sistólico, isquemia arterial periférica y EPOC. El tratamiento de urgencia hipertensiva, vamos a dar lo que son el captopril, 25 miligramos cada 30 minutos, hasta 3 dosis. Tiempo 30 minutos a 1 hora, ¿no? La duración es de 6 horas y efectos adversos puede haber proteinuria, poliguria, oliguria y rash y prurito. En la clonidina 0.150 miligramos, que es una 0.1 miligramos cada 20 minutos vía oral, o 0.2 miligramos por kilogramo minuto en infusión endovenosa. De 30 a 2 horas, 30 minutos a 2 horas, 6 a 8 horas de duración, y los efectos adversos pueden ser somnolencia, sequedad de boca, cefalea, náuseas, fatiga y ortostatismo. Tenemos los fármacos, acá están, que son el captopril, el nicardipino, la acidipino, clonidina, la betalol y atenolol. Sus dosis están acá, captopril 25 a 50, indicaciones de elección en todas las crisis hipertensivas excepto contraindicaciones. Sus efectos secundarios van a ser tos seca, erupción cutánea, parestesia, cefalea, mareos, ¿no? Puede ser hiperpotasemia, estenosis bilateral, arterial, insuficiencia renal y embarazo, en el embarazo en este caso. El nicardipino de 20 a 30 miligramos, va a haber angina crónica estable, prevención de isquemia cerebral. Los efectos adversos, sofocos, enrojecimiento facial, edemas periféricos, angor, taquicardia refleja. El acidipino y clonidina, el acidipino va a haber 4 miligramos, similar al nicardipino igual. La clonidina 0.15 miligramos, va a haber para el feocromocitoma, abstinencia de opiáceos. Va a haber sequedad en la boca, letargia, mareo, retención de líquidos, bradicardia. El abetalol podemos dar de 100 a 200 miligramos, todas crisis hipertensivas, incluido en el embarazo. No se puede dar, excepto contraindicaciones. Va a haber náuseas, bradicardia, insuficiencia cardíaca, astenia, mareo, broncoespasmo. El atenolol 50 miligramos en las cardiopatías isquémicas crónicas, taquicardia y similar al abetalol. El tratamiento de las emergencias hipertensivas, en este caso, ya sea menor al 25% minutos a 1 hora, luego que pueda ser de 160 a 100 o 110, modificándose la sistólica en las próximas 2 a 6 horas. La reducción gradual de la presión arterial normal en 24 a 48 horas. El tratamiento van a ser: 1, preservar la integridad orgánica, intervalo de 1 a 2 horas, y el criterio de ingreso hospitalario preferentemente en UCI, cuyas medidas generales van a ser
monitorización de la presión arterial y frecuencia cardíaca, hay que canalizar una vía periférica, iniciar una perfusión de suero glucosado al 5% a ritmo de 7 gotas por minuto y hay que mantener. La valoración horaria del nivel de conciencia, sondaje vesical con diuresis horaria y otras medidas según el tipo de hipertensión. El tratamiento recomendado es, por ejemplo, en una crisis de edema agudo del pulmón, vamos a dar lo que es el nitroprusiato más un diurético. En un síndrome coronario agudo vamos a dar lebetalol, esmolol y nitroglicerina. En una encefalopatía hipertensiva vamos a dar labetalol, nicardipina. En las disecciones agudas de aorta, esmolol y nitroprusiato. Y en una eclampsia vamos a dar hidralacina. Y en una falla renal aguda puede ser una nicardipina o verapamil. Los vasodilatadores van a ser el nitroprusiato sódico, nitroglicerina, enalaprilato y otras como el fenoldopam, nicardipina y hidralacina. El nitroprusiato se va a dar de 0,25 a 10 miligramos por minuto en infusión endovenosa, diluido en dextrosa. El tiempo va a ser inmediato, duración de 1 a 2 minutos. Los efectos adversos pueden ser náuseas, vómitos, intoxicación, calambres, diaforesis. En una nitroglicerina va a ser de 5 a 10 por infusión endovenosa, diluido en dextrosa, de 12.5 minutos, de 5 a 10 minutos la duración. Va a haber cefalea, vómitos, metahemoglobinemia. Y en el aprilato va a ser 1.5 a 5 miligramos cada 6 horas, endovenoso diluido, de 15 a 30 minutos el tiempo y de 6 a 12 horas la duración. Su respuesta puede ser variable. Los betabloqueantes como el labetalol y el esmolol, ¿ya? El labetalol de 20 a 80 miligramos endovenoso cada 10 minutos. El tiempo de 5 a 10 minutos, duración de 3 a 6 horas y los efectos adversos van a ser náuseas, vómitos, broncoespasmo, bloqueo cardíaco y otostatismo. El esmolol 250 a 500 miligramos en bolos de 1 a 2 minutos el tiempo, 100 a 30 minutos la duración y va a haber un bloqueo del AB de primer grado, una insuficiencia cardíaca y va a haber broncoespasmo. Acá tenemos los fármacos también que se pueden utilizar, como son en el aprilato, el esmolol, labetalol, nicardipino, nitroprusiato, nitroglicerina, fentolamina, urapidil, hidralacina, ¿no? Acá tenemos los efectos adversos, las dosis, indicaciones, selección y los efectos secundarios o también contraindicaciones, que esto lo van a encontrar también para que puedan estudiarlo a mayor profundidad. Va a estar en el libro. Situaciones especiales. A nivel neurológico, las encefalopatías hipertensivas, como ser el síndrome de disfunción del sistema nervioso central asociado a una crisis hipertensiva. En esta vamos a hacer la elección del nitroprusiato sódico, que puede ser alternativa al urapidil, o el labetalol. Va a estar contraindicado los betabloqueantes, nifedipino, clonidina y alfa-metildopa en una encefalopatía hipertensiva. En un accidente cerebrovascular, en un ACV en este caso, isquémico, la reducción de la presión arterial puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral y consecuentemente puede ser potencialmente peligroso. En un hemorrágico, la elevación de la presión arterial puede aumentar el sangrado y la reducción de la presión arterial es fundamental para evitar el aumento del sangrado y la probabilidad del resangrado. En un SB, por ejemplo, hemorrágico tromboembólico, no vamos a tratar la presión arterial de 180 a 230, a 105 y 220. Si la presión arterial es más de 230 y 120 en dos lecturas separadas en 5 minutos, es necesario el tratamiento urgente por vía endovenosa. Utilizar urapidil o labetalol. Si la presión arterial diastólica es mayor a 140, vamos a administrar nitroprusiato sódico vía endovenosa. El ACV isquémico
No vamos a tratar la presión arterial sistólica menor a 170. En una se ve hemorrágico por control con medidas generales. Si la presión arterial o mayor a 170 mantenida en los 60 minutos de primera medición, iniciar tratamiento hipotensor bioral. En este caso puede ser la betalol, captopril o lisinopril, ¿no? A nivel cardiovascular existen los síndromes coronarios agudos. El fundamental tratamiento antihipertensivo es reducir la resistencia vascular sistémica y mejorar la perfusión coronaria. En una disección aórtica aguda, el aneurisma de aorta se va a definir como una dilatación del diámetro aórtico mayor a 5 centímetros. La causa más frecuente es la arteriosclerosis y el 40% de lo mismo se va a localizar en la aorta ascendente y el 35% en la aorta torácica descendente y el 15% en el arco aórtico y el 10% en una aorta tóraco-abdominal. La disección aórtica, la meta es disminuir la presión arterial sistémica a 100 a 120 miligramos la sistólica y la contractibilidad cardíaca. El tratamiento ideal es una combinación de nitroprusiato y propanolol o labetalol. El nitroprusiato no debe ser administrado sin un beta bloqueador. En el edema de pulmón, el objetivo es utilizar fármacos que van a disminuir la precarga y la poscarga. Por ejemplo, en una hipertensión en un paciente con disfunción ventricular aguda, debido a la normalidad sistólica, debe de ser tratada preferentemente con vasodilatadores, en este caso el nitroprusiato y la nitroglicerina más un diurético como furosemida. Estos medicamentos que van a aumentar el trabajo cardíaco, tanto la hidralazina o aquellos que reducen la contractilidad como ser el labetalol o beta bloqueadores, no deberían ser usados en fases agudas. Bueno, también ustedes saben que en las preeclampsias nos avisan, podemos utilizar el método de Suspam, ¿no? El método de Suspam podemos dar una nifedipino sublingual más poner 4 miligramos de sulfato de magnesio endovenoso y 10 miligramos en suero fisiológico para poder bajar y referir, en este caso estuviéramos en un primer nivel, ¿no? Ese sería el método Suspam, aconsejable en una preeclampsia. Y con esto hemos llegado a la parte final de lo que es hipertensión arterial. Gracias.